Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración de interés e inauguración de obras de la Escuela de Benestar. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés, 45ª exposición de la sociedad rural. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración, jubilación de personal del Consejo. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración, Día del Maestro. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración, saludar a la señora Verónica Suárez. Punto número 3, peticiones particulares. Nota de la Asociación Evangélica Asamblea de Dios. Solicitan se declare de interés municipal la trayectoria de la misma. Tengo entendido que la nota referida que es una de las iglesias fundadoras, pioneras, creo, aquí en la ciudad, y bueno, solicitan un reconocimiento a esa trayectoria. Sobre el presidente, pero no era. Habían hablado sobre la exilio del sexo, que está pidiendo Pastor Sánchez. Pero es el mismo, ¿no es el mismo? Nota del Consorcio Caminero número 71 en Las Moreras, solicita se designe socio consorcista de representación necesaria para participar de la Asamblea General Ordinaria. Punto número 4, despacho de comisiones. Despacho de la Comisión Administrativa y de Tierra Fiscal, nota del señor Leandro Rubén López, se resolvió conceder en venta. También se resolvió conceder en venta las peticiones efectuadas por los señores Pablo Adrián Cerrulla y Ricardo Maricobar. ¿Están verificando la velocidad? Sí. Expediente iniciado por el señor López Leandro Rubén, se resolvió artículo número 1, conceder en venta al mencionado peticionante argentino mayor de edad soltero, la tierra propiedad de la Municipalidad de Urdaneta ubicada en Manzana 11, parcela 29, sección G, circunscripción 1, plano de mensura 149123, superficie total 234,25 metros cuadrados, ubicado sobre el pasaje entre Braverman y Bellotti. Artículo 2. El valor de venta de las tierras fiscales por metro cuadrado establecido por la ordenanza vigente. Artículo número 3. La presente concesión quedará sujeta a las disposiciones de la ley 269/59, sus normas modificatorias complementarias y a los términos del contrato de concesión que deberá suscribirse con el adjudicatario al formalizar el acta. Esta consideración del dictamen, aprobado. Expediente iniciado por el señor Pablo Adrián Cerrulla, se resolvió artículo 1, afectar el inmueble denominado parcela 9, quinta 19, sección F, circunscripción I, al régimen de la ley 269/59 de tierras fiscales y normas complementarias vigentes. Artículo 2, conceder en venta a Pablo Adrián Cerrulla, argentino mayor de edad, soltero, la tierra propiedad de la Municipalidad de Cripta, ubicado en Calema, entre La Pampa y Boulevard San Martín. Artículo 3. El valor de venta de las tierras fiscales por metro cuadrado es establecido por la ordenanza vigente. Y artículo número 4. La presente concesión quedará sujeta a las disposiciones de la ley 269/59, sus normas complementarias, modificatorias y a los términos del contrato de concesión que deberá suscribirse con el adjudicatario para formalizar el acta. Esta consideración, aprobado. Expediente iniciado por el señor Ricardo Maricobar, se resolvió artículo 1, afectar el inmueble denominado como Manzana 27, parcela 20, sección M, circunscripción I, al régimen de la ley 269/59 de tierras fiscales y normas complementarias vigentes. Artículo 2, proceder en venta a Ricardo Maricobar, argentino mayor de edad soltero, la tierra propiedad de la Municipalidad de Villa Ángela, antes descrita, con una superficie de 248 metros cuadrados, ubicada
unificado entre Florencio Varela y Naranjeros. Artículo 3. El valor de venta de las tierras fiscales municipales por metro cuadrado es el establecido por la ordenanza vigente al momento de efectuar los pagos correspondientes. Y artículo número 4. La presente concesión quedará sujeta a las disposiciones de la Ley 279/59 y sus normas modificatorias complementarias y a los términos del contrato de concesión que deberá suscribirse con el adjudicatario para formalizar el acto. Esta consideración del dictamen. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tablas, nota de concejales, efectúan peticiones respecto al personal administrativo que cumple funciones en los bloques y Secretaría de Consejo. Aprobado. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración de interés e inauguración de obras del Escuela de Benecer. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés por la 35ª exposición de la sociedad rural. Salió su expediente y pasa al voto. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración Día del Maestro. Nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración, saludar a la señora Verónica Suárez. Podría leer el expediente. Visto la reciente graduación de la señora Verónica Suárez como abogada egresada de la Universidad Nacional del Chaco Austral, UNCAU, y considerando que dicho logro académico constituye un hito de singular relevancia institucional y social al tratarse de la primera egresada universitaria surgida del convenio marco celebrado entre la Municipalidad de Villa Ángel y la Universidad Nacional del Chaco Austral, UNCAU. Esta iniciativa educativa impulsada con el objetivo de descentralizar la educación superior ha permitido a numerosos vecinos y vecinas de nuestra ciudad acceder a carreras de grado sin la necesidad de trasladarse a otros centros urbanos. El flamante profesional inició sus estudios en el año 2020, enfrentando los complejos desafíos impuestos por el contexto de pandemia y la modalidad de cursado virtual, demostrando una notable capacidad de adaptación, disciplina y vocación de superación. Que a lo largo de su trayectoria académica, la señora Verónica Suárez ha dado testimonio de esfuerzo, perseverancia y dedicación constante, resignando momentos personales y familiares en pos de alcanzar su meta profesional. Que su graduación no solo representa un orgullo personal y familiar, sino que además convalida la trascendencia de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo de oportunidades para la comunidad de Villa Ángela. Que es función de este Consejo Deliberativo reconocer y poner en valor el mérito, la dedicación y los logros de los ciudadanos de nuestra localidad, que con su esfuerzo marcan un camino de inspiración para las futuras generaciones. Por ello es que se declara artículo 1, felicitar a la señora Verónica Suárez por la obtención del título de grado de abogada otorgada por la Universidad Nacional del Chaco Austral, UNCAU. Artículo 2, destacar el valor académico de su graduación al constituirse en la primera egresada del convenio educativo suscrito entre la Municipalidad de Villa Ángela y la UNCAU, resaltando su perseverancia, esfuerzo personal y compromiso con la superación académica. El artículo número 3, reconocer la importancia fundamental de la alianza estratégica entre el Estado municipal y la UNCAU para garantizar el acceso a la educación universitaria y promover el desarrollo profesional de los jóvenes y adultos de nuestra comunidad. Nota de la Asociación Evangélica Asamblea de Dios. Solicitan se declare de interés municipal la trayectoria de la misma.
declaración. Y nota del consorcio familiar número 71 en Las Moreras solicita se designe socio consorcista de representación necesaria para participar de la Asamblea General Ordinaria de la misma. Tomo el conocimiento y proceder como procedemos normalmente. Designa al señor intendente y el presidente del Consejo. Nota del presidente del Consejo Municipal eleva proyecto de declaración. Jubilación del personal del Consejo. Cita a la señora Graciela Cristina Cardoso, por ahí presente, por favor. Muy bien. Cita que lea la declaración. Visto la importancia de destacar y valorar al personal que integra nuestro equipo de trabajo y considerando que este proyecto de declaración tiene como objeto rendir un merecido homenaje a la señora Graciela Cristina Cardoso, quien el 31 de agosto del corriente año culminará su etapa laboral activa para integrarse al régimen jubilatorio, que desde hace 40 años Graciela cumple funciones en nuestro municipio. Los primeros 22 años lo realizó en el hogar de niños y desde hace más de 16 formó parte del equipo de trabajo de la Secretaría del Consejo Municipal. Que es necesario destacar que Graciela no solamente ha cumplido con excelencia sus funciones diarias, sino que también ha dejado una huella imborrable en sus compañeros, erigiéndose como una referente de compañerismo, ética laboral y generosidad. Que el momento de la jubilación no representa el fin de una etapa, sino la merecida cosecha de una siembra constante de esfuerzo, responsabilidad y entrega. Es deber moral de este cuerpo legislativo reconocer públicamente a quien, desde su labor cotidiana, contribuye en la realización de las funciones del mismo. Que deseamos profundamente que el inicio de este tiempo de jubilación le permita emprender nuevos proyectos con la misma pasión y compromiso que demostró en su labor diaria. Por eso se suele dictar el instrumento que declara expresar el más profundo beneplácito, reconocimiento y felicitaciones a la señora Graciela Cristina Cardoso al completar su merecida jubilación tras 40 años de destacada e ininterrumpida trayectoria en el ámbito de la administración municipal, destacando su invaluable compromiso, vocación de servicio y calidez humana. Artículo número 2. Hacer entrega de un reconocimiento en nombre del Consejo Municipal. Un aplauso. Vamos a hacer entrega de la carta de reconocimiento. Fuerza y vamos a ir adelante con todo esto. Fuerte un aplauso. Una fotito en Nahuel, ahí nomás en Nahuel. ¿Sí? ¿Qué va a hacer?
De viaje a Miami, Graciela, de viaje, ahí vamos a estar. Señores concejales, público presente, medios de comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Estando el horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria. Sí, hoy estamos todos los cronistas que acompañamos. Allí está la gente de pueblos, allí el Villes Vicentín, por aquí Manantial. Y bueno, si doy vuelta a la cámara, estamos. Mañana es el día de la radiodifusión, pero hoy ha finalizado una sesión más del Consejo Deliberante aquí en la ciudad de Villa Ángela, Chaco, Argentina. Bueno, Raúl Fernández, concejal, ¿cómo está? Buenos días. Saludarle en primer lugar a todos ustedes por mañana por su día, el día de la difusión, por lo tanto, vaya un merecido abrazo para cada uno de ustedes, ya que hacen mucho para que el pueblo esté comunicado. Gracias. Hoy hemos tratado algunos temas de la sesión ordinaria de este Consejo. Petición sobre el personal administrativo. Esto es referido a la renovación del contrato. Esa renovación del contrato se le va a realizar, como se hace cada 3 meses, de los auxiliares que trabaja con cada concejal. Fue aprobado por unanimidad de concejales. Proyecto de relación de interés, la inauguración de las obras de la Escuela Benicer. Proyecto de relación del 45, exposición de la sociedad rural. Proyecto de relación, jubilación de un personal del Consejo. Proyecto de declaración, Día del Maestro. Proyecto de declaración, saludar a la señora Verónica Suárez. Bueno, estos temas fueron todos aprobados por unanimidad. Pero quería hacer un paréntesis en la jubilación de una señora que 40 años dedicó a la administración pública y sobre todo 16 años en este Consejo Municipal, en la cual yo hace 15 que estoy, hace 16 que está en el Consejo Municipal, y por lo tanto vaya un abrazo inmenso para ella y toda su familia, porque ha sido una mujer que ha dejado huellas en este sector donde trabajó para el bien de nuestra comunidad. La otra nota referida al proyecto de auditoría fue proyecto de declaración, saludar a la señora Verónica Suárez. Es la primera mujer, la primera profesional de grado que salió del convenio firmado entre el OCAO y la Municipalidad de Villa Ángela. Creo que nos pone muy contentos porque de forma gratuita pudo recibirse de Villa Ángela gracias al convenio que firmó el intendente Alberto Pap junto a la UNCAO, para que de esta manera podamos tener hoy una primera profesional en la ciudad de Villa Ángela y de esta manera tener, digamos, la posibilidad de que muchos de nuestros vecinos puedan llegar a capacitarse y tener su título de grado. Por eso es nuestras felicitaciones, mía en especial, para esta señora Verónica Suárez, que ha tenido el título de abogada. Luego, proyecto referido se declara de interés municipal a trayectoria de una iglesia, la Iglesia Asociación Evangélica Asamblea de Dios, que está por la calle Pasteur, fue aprobado también. Luego, Las Moreras tiene su balanza anual, solicita se designe socio consorcista, como es habitual, se lo tiene en cuenta primero el presidente, primero el intendente, luego el presidente del consejo en caso de que no pueda ir, o a quien designe para que participe en esa reunión tan importante para el consorcio camionero de La Morera, que está a cargo del señor Víctor Cobar. Y luego tratamos por último 3 temas de concesión en venta, como al señor López Leandro Rubén, Cerrulla Pablo Andrián y Escobar Ricardo Omar. Estos fueron los temas tratados en la mañana de hoy en este Consejo Municipal. Muchísimas gracias. ¿Alguna cosa más para agregar? Decirle que seguimos trabajando por el tema del fenómeno del niño, un tema que nos preocupa, nos ocupa. El intendente la mañana de ayer ha recorrido distintos sectores con su ejecutivo, fui a trabajar con la gente que está al lado de él y con algunos vecinos, para que de esta manera a ver si podemos destrabar lo que le hemos solicitado oportunamente al gobernador por nota en la cual se han reunido muchos de los vecinos, para que de esta manera, y dirigentes, entre eso el presidente de la Unión Cívica Radical también participó de esa reunión, pero después se olvidó que él participó, pero
Lo traigo nomás a colación para que se sepa que hemos tratado el tema, hemos pedido al gobernador que se ocupe de nuestra ciudad, se ocupe de la parte externa de la ciudad que corresponde a Lapa, para que de esta manera no tengamos inconvenientes ni tengamos que lamentar nada si es que llega a haber este fenómeno intenso que están planteado del fenómeno del Niño en nuestra zona. Ojalá que no ocurra, que estemos bendecidos más que nunca por el Señor, para que de esta manera podamos no tener inconvenientes y de esta manera, si hacemos el trabajo como corresponde, vamos a tener menos problemas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si hoy estamos todos los cronistas que acompañamos, allí está la gente de pueblos, allí el Villes Vicentín, por aquí Manantial, y bueno, si doy vuelta a la cámara, Estamos en la sala del Consejo, estamos en la presidencia del Consejo Municipal de Villa Ángela, estamos con el doctor Bullati, presidente del Consejo. Bueno, le vamos a hacer algunas consultas, tiene que ver con las obras, las reparaciones que se están haciendo en la ciudad, que son muchas, lo hemos visto toda esta semana en un arduo trabajo, desde el Puente Centenario hasta los canales, los ripios. Bueno, también se va a comenzar con el ripio ahora que amainó la lluvia. Buenos días, presidente. ¿Qué tal? Buen día. Sí, es así. Por temas de inclemencia del tiempo y demás, se paralizaron algunos trabajos que se estaban haciendo y bueno, ahora se retomaron, se compró más ripio y están terminando esos trabajos, después se va a continuar con otros sectores de la ciudad. Sí, uno entiende obviamente por ahí el reclamo de los vecinos con el estado de las calles, y bueno, son obras que no se pudieron terminar y por eso justamente el plan de ejecución de cuadras de ripio que se está llevando a cabo junto con el intendente y con todo el equipo para tratar de garantizar la accesibilidad a los vecinos en todos los barrios. Y acá hay muchas cosas, ¿no? Más allá del trabajo que hace el municipio, de poder levantar algunas calles, compactarlas, poner ripio, el esfuerzo que se hace de la ejecución presupuestaria, también apelamos muchas veces a que los vecinos, sobre todo en los días de lluvia, no transiten las calles de tierra. O sea, si bien hay ordenanzas que establece que no se pueden transitarlos, yo entiendo por ahí el apuro de salir o que no tienen otra vía de comunicación y esto genera un deterioro permanente de las calles y después obviamente esto dificulta porque hay que retomar todo el trabajo de reparación de las mismas. Por eso justamente ahora se está en todas las etapas de poner ripio, más allá de que cuando hubo disponibilidad presupuestaria se hicieron muchas cuadras de asfalto, se llegó, la planificación de cuadras de asfalto fueron hacia los 4 puntos cardinales de la ciudad de Villa Ángela. Si uno mira y compara los planos de Villa Ángela de hace 15 o 20 años atrás a la fecha, va a notar una diferencia abismal respecto obviamente de la cantidad de cuadras de asfalto que se llegaron a sectores que en su momento era impensado que podía haber asfalto. Y te puedo nombrar desde todo lo que tuvo que ver, por ejemplo, la ampliación de la calle San Martín, la calle Sauce, todo lo que llegó, primero por ejemplo la escuela 837, ese sector del barrio del lote 20, el asfalto de la calle Monteagudo, que se llevó hasta el Canal Las Flores, todo el sector Cava, hasta los jardines, el asfalto de la Sargento Osuna, el de la calle Formosa que llegó al corazón del barrio Tupac, la Wenceslao Espinosa, la calle Maipú prácticamente hasta la avenida Obligado, al fondo, el Pueblo Viejo. Es decir, hacia los 4 puntos cardinales se pensó en su momento en la planificación y de garantizar hacia fundamentalmente a todos los centros de salud y a todas las escuelas, que tenemos escuelas y jardines, con sus respectivos jardines a distintos niveles, ¿no? O por ejemplo, todo el asfalto del sector allá del barrio 279, y obviamente quedaron algunos asfaltos, algunas obras pendientes que se van a seguir ejecutando en la medida que haya disponibilidad presupuestaria. También obviamente no se deja de trabajar en todo lo que tiene que ver con el servicio público, con el cuneteo, el alcantarillado. Yo invitaría a recorrer, por ejemplo, cuando se hace el cuneteo,
ver por ahí las obstrucciones que hay en las distintas cuadras que tenemos en la ciudad, y donde muchas veces el vecino, por obviamente el apuro de tener un acceso al vehículo para ingresar o salir de su propiedad, muchas veces los puentes para las alcantarillas esas obstruyen totalmente la circulación y el drenaje del agua. Entonces, de nada sirve por ahí hacer todo un sistema de cunetas y después te encontrás con algunas alcantarillas que hacen una obstrucción prácticamente del 100% del agua. Entonces, todo esto se va haciendo, se va levantando, se va limpiando, se va trabajando. Y acá también yo apelo, creo que de buena voluntad, a cada uno también de los vecinos, una colaboración en ese sentido, de que cada uno es responsable de su frente, ¿no? Entonces, si uno tiene una propiedad, yo creo que corresponde que cada uno mantenga limpio su frente. Esa porción del frente de la cuadra, y el municipio hace todo el resto del trabajo, va a hacer el resto del trabajo y lo hace. Por ejemplo, recolección de ramas, recolección de escombros. Si se hace la limpieza, el que va a sacar una rama, un escombro, tiene que avisar al servicio. O si tiene un medio de movilidad, que no lo tire en cualquier lugar de la ciudad, que no generemos los basureros a cielo abierto. Tenemos una GIRSU, tenemos un lugar donde llevar todos los tipos de residuos. Los residuos que no lleva el camión recolector de residuos, hay una GIRSU, y si se hace 400, 500 metros para llevar y tirar la basura al norte de la ciudad o en el acceso a la zona del canal Las Flores o en distintos lugares donde hay basura a cielo abierto, no le cuesta nada al vecino hacer 500 metros más, llevarlo a la GIRSU, llevar al lugar donde está asignado para tirar la basura. Donde hay personal que lo va a ayudar a descargar las cosas, decirle dónde tiene. Si son ramas, mire, tiene la rama en aquel sector. Si son escombros, mire, eso lo bajamos en tal sector. O si son vidrios, hay un sector para... Bueno, eso está organizado. Entonces, también tenemos que ayudar entre todos, porque si no, es imposible cumplir con el servicio. Cuando hablamos de los servicios públicos, también tenemos que ver nosotros no solo la cuestión de la plata que viene de coparticipación, sino que también nosotros tenemos muy baja recaudación de impuestos y de servicios, del pago por parte de los vecinos. No es por pasar la factura a los vecinos ni nada por el estilo, pero todos los asfaltos que se hicieron, a ningún vecino, a ningún frentista se le cobró las mejoras ni se le cobró el asfalto, porque había recursos para poder hacerlo. Hoy que hay menos recursos, que ingresan menos recursos, tal vez tengamos que estar a plantearnos otros esquemas de obra pública a partir de los próximos años, porque no sabemos y no tenemos certeza de cuánto es el ingreso, si cae el consumo a nivel nacional, cada vez se consume menos, obviamente va a impactar eso en la coparticipación y vamos a seguir recibiendo menos coparticipación. Hay municipios que no están pudiendo pagar los sueldos, y nosotros tenemos un municipio ordenado que podemos garantizar el pago de sueldo y podemos garantizar servicios y podemos seguir garantizar haciendo obras. Esto no es menor en este contexto y en este momento. La misma provincia tiene que salir a pedir recursos a la nación porque no le alcanzan los recursos que tiene. Bueno, Villa Ángela es una excepción en este sentido porque hay una administración eficiente por parte del intendente Pavi y de todo su equipo, y los cuales nos permite disponer recursos para poder garantizar esto. Y no tenemos que ir lejos, hay muchos vecinos, municipios vecinos, o pueden consultar en las distintas noticias y verán que yo estoy diciendo es una cruda realidad. Y las perspectivas es que cada vez tengamos menos recursos por parte de la coparticipación. Pero si a su vez tenemos también baja recaudación genuina, vamos hacia un cuello de botella en el momento de que obviamente nos preocupa. Por eso se miden algunas cosas o algunas cuestiones, algunos montos que están presupuestados y que tratar de garantizar a todos un poco, y que no porque tengamos este problema de ingresos de recursos se dejen de hacer algunas otras cuestiones que tal vez para algunas personas no son prioritarias, como cuestiones culturales, festejos y demás, que están institucionalizados en nuestra ciudad y que también se quiere cumplir con ellos. Por ahí a veces no se puede dar respuesta a la totalidad de la demanda que plantean algunos sectores de la sociedad, pero a todos se trata de dar respuesta con algún
alguna ayuda o algún porcentaje de ayuda. Hubo mucha polémica con respecto hablábamos hace un ratito, el predio Centenario, que están visitados por la gente por el puente, que se le está haciendo reparaciones. ¿En qué estado quedó? No, se está reparando, se está poniendo estructura de hierro al puente, porque un puente que fue embestido por un camión, ahí obviamente lo dañó mucho más al puente, pero aparte tiene un problema estructural con el deterioro de la madera que fue construido el puente, que a mí particularmente me llama la atención porque si es una madera de quebracho que se haya deteriorado tan rápidamente, o sea, tendría que pedir explicación a algún especialista, ¿no?, en madera que me explique por qué se deterioró tan rápidamente la madera de quebracho. Sí, pues tiene 20 años. Y el puente no tiene muchos años, ¿no? Sí. ¿Y para cuándo estaría habilitado? Porque están No, y bueno, se está terminando, se está poniendo toda esa estructura de hierro para garantizar de que se quede bien. corra riesgo, ¿no? Que quede bien. Sí. Así que bueno, esa es una de las cosas que ahora reclaman los vecinos, pero no, la prioridad es seguir trabajando con la limpieza de los canales, seguir trabajando con el tema de las calles de ripio. Coincidimos por ahí, por algunos planteos de los vecinos, que hay que trabajar en conjunto con provincia, pero bueno, lamentablemente no tenemos respuesta por parte de algunos ministerios que nos dan respuesta, que nos contestan. El resto de las reparticiones, yo puedo exhibir las notas, los correos que mandamos, que hacen las peticiones que hacemos, y oficialmente no tenemos respuesta. Entonces, bueno, ojalá que se pueda mejorar esta relación y que los distintos organismos de la provincia puedan empezar a dar respuesta a cada uno en sus distintas áreas, ¿no?, que necesitamos que así sea. Ayer, el día lunes, cumplió 100 años el Club Progresista. Bueno, hay muchas instituciones que están cumpliendo 100 años en Villa Ángela, pero ahora le toca a Progresista. Su reflexión sobre esa patriada de aquellos dirigentes. Sí, son instituciones íconos de nuestra comunidad, con los logros que se fueron dando a lo largo del tiempo, y que, bueno, obviamente son parte de nuestra identidad cultural, ¿no? Hablar del Club Unión Progresista es hablar de Villa Ángela, hablar de los logros en su momento, cuando fueron todo lo que tenía que ver con el folclore, con el fortín del canto argentino que se hacían los festivales, que vinieron figuras de nivel nacional importantísimos, y después con el básquetbol, obviamente los logros y las hazañas con el básquetbol, y que eso nos llena de orgullo a los villangelenses, porque nos dejan bien representados, no solo a nivel local, sino en todo el país, ¿no?, les toca siempre participar. O lo mismo cuando hablamos del Club Alvear y hablamos del automovilismo, las disciplinas que tiene el Club Alvear, que también son iconos representativos. Y todos los clubes, ¿no?, porque todos los clubes de Villa Ángela cumplen una función importantísima y con una trayectoria que van consolidando año a año, y que hace a que los distintos vecinos de las distintas barriadas tengan una identificación. Así como es a nivel nacional los barrios porteños de cada uno con su club, nosotros tenemos, cada barrio tiene su club y tiene su identificación, y obviamente se ve reflejado después en la actividad deportiva. Sobre todo en los enfrentamientos. En los enfrentamientos, el clásico, el folclore, ¿no?, los clásicos de barrio, que juega un club con el otro, ¿no? Y esto es muy bueno porque esto hace obviamente a la importancia de la actividad deportiva y de contención social que tienen los clubes en nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Guillermo, en el día de ayer, en un diálogo, una nota realizada, un vecino de esta localidad pone un tema actual sobre la mesa, que es el fenómeno del niño, y las consecuencias o posibles consecuencias dentro de la localidad, y de alguna manera cuestionaba que algunos trabajos no se están realizando a nivel municipal, más allá de que se debería coordinar otros con la provincia. ¿Qué opinión te merece? No, coincido que hay que trabajar con provincia y coordinar con provincia. Podemos estar de acuerdo con los trabajos que tienen prioridad o no, pero hay una planificación de trabajo de limpieza de todos los canales internos de la ciudad de Villa Ángela, y necesitamos, sí, el intendente creo que en los próximos días va a convocar a la Comisión de Defensa Civil, va a convocar a todos los sectores para justamente mostrar por un lado los trabajos que están haciendo y reiterar los pedidos para que provincia ejecute algunas obras que necesitamos que sean imperiosas, ¿no?, y sean lo más rápido posible. A ver, yo coincido en esto que hay que trabajar en conjunto, y también me parece importante que se reconozca de que el APA está limpiando los canales hacia el norte, que es lo que venimos diciendo nosotros, y no se están limpiando los canales hacia el sur, hacia abajo. Entonces va a generarse un problema de que va a venir todo el agua del norte y la ciudad obviamente
corre el riesgo de que más de la mitad de la población esté inundada, es cierto. Y esto no lo decimos ahora, se lo dijo en varias oportunidades. Hicimos una reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria, donde estaban representadas todas las instituciones, los productores y demás, y en los cuales participó también el señor Omar García, que es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel local. El señor García no solo participó en la reunión, sino que firmó el acta, yo tengo las copias acá, firmó el acta de petitorio de urgencia a las autoridades provinciales que nos dieron una respuesta, Ministerio de Producción, APA, respecto de la limpieza de los canales. Así que el mismo presidente de la Unión Cívica Radical participó junto al intendente, junto a los concejales, junto a las entidades, junto a los productores, y hubo uniformidad de criterio en ese sentido, y todos firmamos el acta y elevamos a la autoridad provincial. Así que estamos esperando la respuesta. Ojalá que, bueno, si ellos pueden interceder, los distintos dirigentes, representantes del radicalismo pueden interceder con las autoridades provinciales, será bienvenido para que nos den una respuesta y lo antes posible podamos empezar a ejecutar las obras que necesitamos. Estamos en la sala del Consejo, estamos en la presidencia del Consejo Municipal de Villa Ángela, estamos con el doctor recordar, y seguramente sí lo pueden hacer, recordar los nombres de esa gente que no está en este momento, pero que ha tenido mucho que ver con este club. Sí, por supuesto. Parte de los nombres que han hecho historia en esta institución, cuyos apellidos hoy quedan en el recuerdo, pero que también apellidos que hoy siguen vigentes en nuestra institución, porque se fueron los padres o abuelos y han quedado sus hijos o nietos. Han quedado hombres como Ricardo J. Binagui, que si bien es cierto que su apellido y su conducta de hombría de bien hoy sigue vigente, y su apellido desapareció por no haber dejado hijos, siguió vigente su idea en hijos como nosotros, que hemos sido herederos de esa vocación de trabajar por la institución. También, por supuesto, nuestro querido dirigente, jugador y amigo, como ha sido el doctor Hugo Carlos Areces, recientemente fallecido, hablando recientemente porque mañana van a ser 2 años del cumpleaños de él, y de la desaparición física de Hugo. Existen otros hombres que me gustaría dejarlos, que el señor tesorero, que conoce parte de la historia deportiva, pueda comentarle. Bueno, sí, hablar de nombres es un poco a veces feo porque nos podemos olvidar de muchos. Nosotros queremos dejar los nombres y así la historia del club es en base a los tiempos que fueron ocurriendo, ¿no es cierto? Pero el legado que tenemos nosotros los más jóvenes del club, miramos en don Ricardo Binagui, como decía el presidente, y en el Lungo Areces como las 2 personas que nos fueron guiando a esta camada joven que hoy está integrando la comisión directiva del club. ¿Qué fue lo que hizo que un grupo de gente se reuniera y decidiera formar esta institución? Usted habla de la refundación de la institución hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio. Bueno, quienes conocen de cerca la historia y quienes no conocen por lo menos han conocido por comentarios. La institución en alguna oportunidad tuvo un requebrajamiento por una circunstancia muy natural. No se produjo el recambio generacional de dirigentes y se produjo una puja, un choque entre los que se iban y los que querían llegar. Y por supuesto, muchas veces esas fisuras dañan, las elecciones internas hacen mal, si bien es cierto que la democratización permitirá que llegue el que más votos tiene, pero si no hay un acuerdo en la formación, en la conformación de listas, generalmente se producen luego separaciones en la clase dirigenciales. Y aquí hubo un pequeño enfrentamiento históricamente que es superado hoy gracias a los amigos de la institución, aquellos que quieren, más allá de un deporte, quieren la institución. Entonces hace 2 años y medio, casi 3, cuando empezamos a juntar, Dios mediante, en algunas charlas en la casa de Carlito Mona Loera, seguimos con algún asado
en la desmotadora del amigo Leopoldo Martín, hemos seguido otras charlas con el amigo Coco Lovera, y así hemos ido juntando un grupo de gente donde, más allá de fijarnos un nombre, queríamos fijarnos meta y trabajo. Luego de habernos fijado meta, empezamos a conformar el grupo humano. Luego de conformado el grupo humano, llegamos a un acuerdo con quienes eran en esa oportunidad comisión directiva, pero que estaba acéfala porque no participaba hace casi 6 meses, y han sido muy amplios y generosos porque nos permitieron manejar la institución sin ser nosotros todavía comisión directiva. Nos dieron la amplitud, y quiero rescatar en eso la generosidad de la comisión anterior, que si bien es cierto que estaba cerca, nos permitió manejar el club, y presentaron toda su renuncia para que nosotros conformemos una comisión directiva, en donde no hemos buscado nombres, sino que hemos buscado hombres que tengan una particularidad, que tengamos una identidad generacional para que todos tengamos un común denominador, que era luchar hacia el futuro porque éramos jóvenes y que nos una amistad y un amor hacia la Unión Progresista. Esas 3 elementos, esas 3 virtudes nos han permitido hoy, a 2 años y medio, poner en marcha nuevamente esa Unión Progresista que soñaran a 62 años otros hombres, y que hoy creo y estoy plenamente convencido que se ha despertado el gigante Unión Progresista y que va a quedar en manos de gente que tiene mucha más capacidad, mucha más vocación, no me cabe la menor duda, de hombres que van a venir mañana y a quienes nosotros vamos a presentar como futuro candidato de la institución y a quienes vamos a apoyar en todos los aspectos al señor Bernabé. Él, a su vez, así como existió la generosidad por parte de la comisión directiva anterior presentar toda su renuncia para que nosotros podamos organizar, nosotros al señor Bernabé lo hemos invitado para que acepte la presidencia y le vamos a presentar toda la renuncia para que él tenga la amplitud de poder elegir a quien quiera, lo que no va a significar descalificar a nadie, sino que él también, de la misma manera, traiga a sus amigos y a los hombres que crea necesarios. Es importante que pueda ocurrir las cosas así, ¿no es cierto? Seguramente toda esta trascendencia que Progresista ha adquirido a nivel nacional tiene que ver con el básquet, ¿no es cierto? El básquet que ha movido muchísimo a la gente, que ha hecho trascender a Villa Ángel la frontera de la provincia. Y vamos a charlar con el doctor Rojo un poquitito para que nos cuente cuál es el momento que vive. Es una institución que le gusta el básquet, tuvo dirigentes que amaron el deporte. Entonces mucha gente me pregunta a mí en particular, porque acá los amigos que me acompañan son oriundos del Chaco y son nativos de Villa Ángela. No es mi caso. Yo vine hace 15 años al Chaco. Y entonces me preguntan por qué soy, primero por qué soy hincha progresista y después por qué soy dirigente progresista. Y no tengo ningún empacho en decir lo que no fueron los colores del club los que a mí me acercaron al club, sino fue un grupo de amigos que yo conocí cuando llegué a esta ciudad, que estaban peleando por esta institución, que se desvelaban por el básquet, y me acerqué a ellos porque eran mis amigos. Indudablemente me fui creando una serie de responsabilidades y hoy no quiero decir informativa la presencia hoy de dirigentes de los clubes más importantes de nuestra ciudad, el señor Rubén Jesús Ferrer del Club Alvear, el señor Juan Cusmac por el Club Unión Progresista, y el tema es la primer guía telefónica regional, ¿no es cierto? Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a este programa, y cuéntenos un poquitito de qué se trata esta novedad que está apareciendo y que la está conociendo la comunidad. Bueno, sí, voy a abrir un poco el diálogo. Sí, es una inquietud que más allá de una guía telefónica es el anhelo y es el deseo de mostrar todas las particularidades que ofrece la ciudad de Villa Ángela. Es decir, hacer un compendio de un trabajo donde realmente la gente que pueda nutrirse de ese elemento tenga allí toda la información que requiere a toda la problemática y las actividades de Villa Ángela. Creo que Cusmac puede ampliar un poco el tema de la zona que vamos a abarcar y todas esas cosas. Nosotros vamos a abarcar no solamente Villa Ángela, sino su zona de influencia, ¿no es cierto? Durati, Santa Silvina, Mesón de Fierro, San Bernardo, Villa Bertet, Samuy, Urien. O sea que va a ser un compendio de la zona que
que abarca la ciudad de Villa Ángel. Claro, no solamente telefónica, como decía el señor Ferrer, sino abarcando temas que hacen a toda la región, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Sí, va a tener, las informaciones van a ser de interés, va a tener el comercio, la industria, lo que hace a ruta, transporte, educación, turismo, sanidad, seguridad, cultura, servicios públicos, todos los organismos oficiales, las cooperativas, los gremios, toda la actividad bancaria, las entidades deportivas, las entidades de servicio, las entidades de bien pública, religiosa, política, en fin. Todo lo que tenga interés va a estar allí esbozado en ese asunto. Por otra parte, también, Juan, lo estábamos enfocando un poco mirando hacia una fecha que en 1990 va a cumplir Villa Ángel, la verdad. Claro, cumplimos los 80 años. Este es un poco el arranque, ¿no es cierto?, hacia ese festejo, para ir mostrando algo lo que podemos hacer en el año cuando cumplimos los 80 años, ¿no es cierto? Sin duda un gran esfuerzo de los dos clubes. ¿Y cuál es la tarea en la que están ahora inmersos? ¿Trabajando con qué? ¿Cómo la comunidad tiene que apoyar para que esto sea posible? Bueno, siempre volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? La comunidad de Villa Ángela, el comercio, la industria, ¿no es cierto?, es, vamos a decir, la piedra fundamental para que esto sea una realidad, ¿no es cierto? Por ello, gente del club, ¿no es cierto?, de Alvear, de Progresista, irá visitando a los distintos comercios, industrias, para que colaboren con nosotros para que esto sea una realidad. Yo lo que quiero que entiendan, ¿no es cierto?, que esta no va a ser como la guía común esta que apareció, ¿no es cierto? La queremos hacer un poquito como algo, como un presente de Villa Ángela para toda la gente que nos visita y que de alguna forma quieran conocer Villa Ángela. Claro, va a parecer una especie de libro de Villa Ángela. Exactamente, sí, sí, sin que tengan unos datos históricos va a significar un presente, ¿no es cierto? Y en ese sentido también yo quisiera convocar un poco acá a todas las instituciones, ¿no es cierto?, para que a través, creo que la gente de las dos instituciones es sumamente conocida en el medio, para que nos vayan acercando inquietudes, porque yo esbozaba recién algunos de los aspectos así en grandes títulos, ¿verdad? Pero siempre va a quedar alguna cosita, ¿no es cierto?, y que en ese aspecto queremos, por ejemplo, convocando en un caso especial suyo, decimos, por ejemplo, cultura. Bueno, perfecto, cuando hablemos de cultura es sumamente amplio, ¿no es cierto?, claro, el margen, pero tendremos que hablar también de los grupos teatrales y todo, que esta cosa, que la gente sepa quién maneja el tema, quién está en ese tema, y que sea, en ese aspecto le digo, como una referencia. Por otra parte, también tenemos la colaboración, ya se ha confirmado con MAC, de los colegios que van a participar de un concurso para dibujar la tapa. Ya en los próximos días se va a conocer el reglamento. Señor Rossi y algunas otras personas. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.